Lo que verán a continuación es un material inédito de algunas investigaciones realizadas por Guatespantos. Presten mucha atención y si ven o escuchan algo extraño, dejen en los comentarios el minuto exacto, ya que estos videos no fueron revisados por nuestro equipo. Yo escucho como un... Ajá. Eso sí vino de aquí adentro. Estábamos ya guardando las cosas. ¿De dónde lo escuchaste? ¿Vos lo escuchaste de dónde vino Nancy? Porque dijiste el estómago de Nancy. Nancy no fue su estómago. No, no fue mi estómago. ¿Y dónde lo escuchó usted? Es que yo no lo escuché. ¿Lo escucharon ustedes? Yo sí lo escuché. Pero si fue de ahí, pudo haber venido de ahí abajo. Ustedes ¿Cómo? escucharon de acá. Sí, como que cuando tienen hambre. Como... Ajá, por eso dije yo que era el estómago. ¿No? No, pero si no hizo un ruido. Como a veces hace de ruido tu estómago. Sí, pero ahorita no. No escuchó Nancy. No, te lo prometo. Fue un como... rugido. Yo sí lo iba a escuchar como era sonido de estómago. Yo pensé que era su estómago también, Nancy. ¿Es del lugar suyo o vino? No. O como que arrastraron algo. Trrr. ¿Qué vamos a hacer, Gustavo, ahorita? Estaba haciendo lo del cachiquel. En este momento vamos a realizar una dinámica diferente, teniendo en cuenta que estamos en un lugar pues bastante diferente a los cuales hemos investigado. Hemos logrado que los encargados del lugar nos consiguieran unos audios en idioma cachiquel, así que vamos a ponerlos para ver qué reacciones podemos tener, ¿verdad? Pon ahí primero, por favor. Quiero que escuches y si entiendes, grita fuerte aquí o haz un sonido. Si entiendes lo que está diciendo la mujer. ¿Qué significa eso? Que si hay alguien acá. Pon el otro. ¿Entiendes eso? No me pasa el sonido ustedes, perdón. Pon el tercer audio, por favor. ¿Otra vez? ¿El otro? No hay ninguna reacción. No hay reacción. Nos proteja de lo que estamos por hacer acá. Nosotros no venimos aquí con la finalidad de causar problemas, no venimos con la finalidad de llevarnos algo de lo que esté aquí. Así que a partir de este momento nos cubrimos con la sangre bendita de su Hijo Jesucristo y todo lo que esté acá, que todo se quede acá. Cúbrenos, Señor, con tu manto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos. Cada vez que le dijimos amén se escuchó algo. Hizo, Sí, chica. hizo, cómo se mueve. Comenzamos. Ellos se fueron en malos términos, ¿verdad? Sí, súper malos. Ajá. Ok. Ese pasillo, ¿hacia dónde va? Va hacia unos cuartos, ¿verdad? Ese pasillo, a la derecha hay un cuarto y a la izquierda está donde están las escobas
y recto hay un baño. No. A la derecha, en el cuarto que está a la derecha. Vamos. Ajá. Es un poco difícil que vos sepas quién dormía en cada cuarto. Pero siento que la energía de ese cuarto es como una energía muy fuerte, o sea, porque fue lo primero que me llamó la atención y cuando vos estabas enfocando, yo no fue que vi ahí, sino que yo en mis cosas, ¿cómo te digo? En mi tercer ojo, por decir algo, lo que logré ver fue una sombra. ¿Ves? O sea, no vi como una entidad, un espíritu que yo te diga, mira, era una persona así. No, era una sombra. Es como estas entidades energéticas que es nada más una cuestión energética, pero que hay entidad, o sea, que hay algo que sabe lo que hace y lo que es, ¿me explico? Entonces lo sentí ahí. No sé si ustedes han hecho mediciones en ese cuarto. Sí, no hemos encontrado nada, Yaja. En ese. En este nada. Ok. Pero pues es que aquí no entramos. Bien entramos, ¿verdad? Hicimos Spirit Box. No, aquí no entramos. Este no. Aquí no hicimos nada. Podemos hacer Spirit Box. ¿Alguien tenía una pregunta para Yaja? ¿No? Era lo del cuarto. Solo de lo que nosotros comimos ahí en el lugar de monitoreo, que es la cocina. Entonces, nuestra duda es, como nosotros consumimos ahí, la basura que nosotros utilizamos, ¿podemos dejarla aquí o tendríamos que llevárnosla, sacarla de acá? ¿Cómo es, Gil? O sea, ¿la basura de qué? De la comida que consumimos nosotros acá. Es que comimos pizza y dejamos la basura, pero a lo mejor no la llevamos, o será prudente dejarla aquí. Chiquillos, yo diría que mejor se la lleven. Es que, bueno, no sé, que se la lleven y la boten en un lugar lejos, ¿verdad? Acuérdense que tal vez esa pizza tenga la saliva de ustedes, uno no sabe, ¿verdad? Yo es que soy muy desconfiada en eso. De hecho, yo lo hubiera comido ahí. Ok. Por dos. Yo no lo hubiera hecho. Pero al ser una casa con tanto cargo energético, ¿verdad? Porque el cargo es energético, ¿cómo te digo? Yo no te puedo decir, Gil, como que ellos hayan hecho una brujería ahí, porque los elementos que yo veo no son elementos como que yo diga así, mira. Si yo hubiera visto candelas en triángulo, o en círculo, en el suelo, si hubiera visto sal, por ejemplo, las cáscaras de huevo, pues sí les puedo poner mucha atención a eso, pero aparte de las cáscaras de huevo se necesitan otros elementos. Bueno, hoy ya terminamos de hablar con Yajaira y dice que aquí vio entrar una sombra. El Spirit Box no ha dicho absolutamente nada en toda la casa. Miremos si donde Yaja vio la sombra hay alguna respuesta. Tengo una amiga y te acaba de ver. Lo único que queremos saber, quién es el que se metió a este cuarto. Solo un nombre queremos, solo un nombre. Al contar 3 y nos vamos. 1, 2, 3. Por este aparato puedes hablar. ¿Quién está aquí adentro? No. Vamos a cierre. Nada. Vieran qué raro. Otra vez se escucharon los pasos.
pero mismo son- lugar. en el mismo lugar, pero son tan marcados que pero ese es el viento. Son tan marcados que pienso que alguien de ustedes era tan así, no sé por qué. ¿Ustedes escucharon algo? No, no escuchamos nada. Mire, si lo reviso ahorita muy feo. No, porque no estaba grabando. Ay, Dios. Estaba tomando fotos y cabal escuché, entonces comencé a grabar, pero ya los había escuchado. Ya no los lograste captar. No los no, No los escuché. escucharon. Escuché algo por ahí. Eso mismo se escucha allá arriba. Se escucharon así. Tac, 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 tac. Uy, yo sí estoy grabando. Escuché un niño. Se escucharon pasos, ya vieron que es alguien como que anda ahí arriba y no hay nadie. Así los escuché. ¿Están en serio la seguridad? Y están allá, o sea, no están ahí arriba. Qué grueso. No escuchan como unos ruiditos. Como que rebotan. Así como que tic. Y después tic. ¿Gustavo? Sí los escucho. Pero no sé si son como... Se oye como que tocan o el cielo o el vidrio o algo. Escuchemos. Pero es como bien... Ah, bien no será la cámara. No porque... Ah, sí, es la cámara. Ah, Sí, la cámara. mueve. Ajá. Vamos a empezar. Los niveles están. Este lo tengo yo a 0. ¿Sabe qué era lo que le quería comentar cuando ya apagué la luz? Cuando vine a apagar la luz de acá, tuve que ingresar a esta parte y ahí hay un escritorio de plano de la recepcionista, de la persona que se encarga de acá, y ahí hay una Biblia abierta. Entonces me llamó la atención, Ah, sí, porque aquí ¿por qué está. dejar una Biblia abierta? No, normalmente las Biblias abiertas en el Salmo 91 es como protección. Sí, es una práctica bien normal en las familias. Que cerca de los dormitorios dejan las Biblias abiertas con el Salmo 91. ¿Cuál te dejó abierta ahí? Fíjate que no miro porque está todo oscuro. Dice. No sé. Espérame. Salmo 35. pero acá está como va de cambiar de variar. Sube, baja. ¿Cuánto, baja, sube. Gustavo? 87. 87.3. Y hace un ratito estaba 84, 83. Pongámosle atención. Salmo 33. Vamos a ¿Qué lo habrá dejado un salmo? Sí. curioso. Curiosidad. Buenas noches, no venimos a molestar a nadie. Solo queremos saber quién está aquí. O si era alguno de tus libros, lo puedes mover. Ya que sabemos que te gusta mover las cosas. Yo lo toqué. Si quieres llamar nuestra atención va a ser bien fácil. Puedes tirar algún libro. Espera un ratito, ¿qué? Hagamos a la temperatura. Ahí sí está más real. ¿A cuánto está? 23.8. 0.5. Ah, sí. Arriba, ajá. No. Ah, sí. Sí. Grabamos. Que ahí viene con algo. Eso. Sí, claro.
Subir otra vez. Pensamos que eran los tubos que están ahí arriba. Aquí me marca 0.2. Bajo 0.3. Ahí está. 0.6. Sí, porque si fuera eso, Gilberto, se mantiene, ¿verdad? Si fuera Ajá. corriente eléctrica se mantendría. Si estás aquí con nosotros, puedes tocarnos un hombro. O activar el aparato. Me parece. Sí, ya está. Aquí entramos. Buenas noches. ¿Se recuerdan que yo les dije? Ay, es una bata. ¿Se recuerdan que yo les dije a ustedes que les iba a decir el lugar donde decía la gente de seguridad que se escuchaba que alguien estaba trabajando? Sí. Precisamente Nancy tocó esa máquina ¿Será esta? y lo mencionamos. Imagínate que eso empiece Apagamos la luz. A funcionar. a funcionar. Voy a revisar la grabación. Escuché algo atrás de Nancy. No. Yo escucho otra cosa también. ¿Cómo? Escuché otra cosa. Se oye que alguien está cantando. También me lo escuché. ¿No se ha llamado? Yo por un momento pensé que... Vamos, ¿quién es el que viene a redactar una carta o escribir algo? Que se acerque a mí. Gustavo quiere hacer una carta. ¿Hay algún trabajador en este lugar que quiera ayudarnos? Lo topaste. Vi que te marcó. Aumentó. Quédense Ajá. ahí. Quédense ahí. Aumentó un montón. Ajá. Aumentó como a 4 punto algo. Allá atrás de vos. ¿Qué hay atrás de vos? Eso es lo que yo escucho. No, pero Es una ¿viste el pared. destello que hizo la cámara, Alex? Sí, ¿Viste ese sí destello? lo vi. ¿Qué hizo? Pero... ¿Viste ese destello que tiró? Sí lo vi. ¿Qué rayos hay ahí atrás? No es como cámara. Hay una cámara en No, pero la cámara está aquí a la derecha.
Pero aquí ve. Y en este salón Fue también donde vi tuviste el destello. el destello, pero de este lado. Bajémosle la Lado luz, Gustavo. izquierdo. No hay nada ahí para... Ay, yo lo acabo de ver y solo con la cámara se ve. Mira. Deténganme esto. Como que hubiera alguien con una linterna. Es la cámara. Es la cámara. ¿Saben lo raro? Es que la cámara pone la visión nocturna cuando ve apaga la visión nocturna cuando hay una luz. Y la cámara está encendiéndose y apagándose, como que alguien lo ilumina y él detecta luz. No fue el libro, Como que se abrieron pero- una gaveta. Ah, fue el libro, pero vos tocaste. Fue esto. Vos tocaste el... Sí. No sé, la verdad. Es que yo puse unos libros parados aquí. Y ahorita que se sentó Gustavo, se cayeron. Puede haber que tocado la mesa. Lo vamos a revisar. ¿Verdad? Lo vamos a revisar. Igual es que está aquí la cámara. Vamos a llevarnos solo el Kinect. Sí, pero creo que... No más el primer pienso yo. Vamos solo usemos el Kinect. Llevan la linterna, ¿verdad? Ahí se acuerdan del sensor de movimiento. Entonces vamos directo a donde están los niños. Séptimo nivel. Yo no me siento tan cansado. ¿Ustedes? Yo me siento pero con miedo, no sé. Ya les iba a asustar, pero se pueden caer de las gradas. Sí, me puede matar. Cuidado porque hay unas gradas que son más altas. Como 20,000 veces la grada. Aquí es, ¿verdad? Qué extraño. Se apagó el Kinect. Vámonos. Sí, no. Pasen. Vamos a pasar recogiendo la muñeca. Nos llevamos todo. Que se quede aquí lo que esté aquí, por favor. Escuché, ¿alguien hizo eso? Nancy, ¿usted? ¿Tú ya murmuró? Yo, pero no dije. Yo solo... Yo escuché. Pero ese no es un sentido que... ¿Qué es ese ruido? Pero es que ese ruido lleva rato de estarse escuchando. No, pero no escucho así como sopla. ¿Por tenerse en la espalda? Gustavo, eso es telégrafos. Pero eso lo he escuchado desde que venimos. Yo no lo había Yo no lo escuchado. ¿Tú sí? Pero ahorita sí se escucha más fuerte. ¿Vos ya lo habías escuchado? Ya lo había escuchado. Nancy, Yo no. Yo no lo había escuchado. Pero yo creí que era de tal vez de algún edificio conexo o algo. Pero se escucha muy acá, muy adentro. ¿No será como la alarma? Podría ser una alarma. Guardemos silencio. Y no tiene como continuidad, sino que hace tit, 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 tit. Ahorita sí lo hice igual. Sí. Ahorita no lo hice igual. Lo escuchan de arriba, ¿no? Realmente no identifico dónde. No identifico yo tampoco dónde es. Préstame esto.
Que yo sí oigo un patrón, pero... Sí, Lo que sí te puedo decir es que es más fuerte. O sea, cuando venimos hicimos el recorrido era un sonido muy, muy tenue. Pero ahorita. Esa que está fuerte. o fue una paloma. Vamos allá para ver si lo podemos escuchar, vengan. Quiero descifrar de dónde se escucha muy parecido a lo que hacen lo- Ponemos silencio. ¿De dónde viene usted? ¿Será? ¿No será alguna de las oficinas? ¿Verdad? Se va perdiendo, ¿ah? De los dos ¿Qué? lados, aquí enfrente de Gustavo también se ve. Estamos viendo que hay huellas de mano. La cámara no lo capta. La cámara no lo... ¿Estaba eso, Gustavo? No, ahorita que veníamos manejando me llamó la atención, pero no se puede. Ahí sí, aquí está, ¿ve? Aquí sí se miran los dedos, ¿ve? Y enfrente de Gustavo también se ve una, ¿Está bien? pero se ve menos. No, aquí abajito. Cabal recto, digamos en el mismo nivel que la otra. Ahí se ve. Solo que tiene que estar aquí enfrente para verlo. Se ve como la grasa de los deditos así. No lo vi, pero aquí sí se miran los dedos. Miras, Fue- aquí enfrente de Gustavo. ¿Lo miras ahí? Ay, sí. De los dos lados. Espera. Como que alguien pasó los dedos. ¿Así bien? Él me mandó la foto. Curioso. No, eso no estaba, Gustavo. No. Qué raro. Vamos. No había nadie más ahí rondando. Sí, no había nadie. Y Y él la era... camioneta estaba con llave. ¿Y está adentro o está afuera, Gustavo? Está adentro. Están adentro los dedos. Qué raro. Yo no hice el primer recorrido con los encargados, entonces no había escuchado qué descripción, pero parecen que son aves disecadas. Aunque nos habían comentado que en este lugar, sí, una vez estaba trabajando uno de las personas que trabaja aquí, Ujú. un trabajador, y sí escuchó como que lo llamaban, o escuchó... no Por su nombre. Ajá, Mm. que lo llamaban por su nombre. Yo aquí sí siento un poquito diferente, la verdad. Diferente, ¿qué se siente? Se siente muy diferente. ¿Se encuentra alguien aquí? Hasta el momento que entramos, ¿verdad? Así Sí, como- solo cruzamos la puerta y se sintió diferente. ¿Alguien está aquí esta noche con nosotros? ¿Los campos cómo están, Nancy? Cero. ¿Alguien de los que estuvo en la cárcel también está acá? Que sabemos que este edificio funcionó como cárcel. Vamos a grabar. Sí, porque este cuarto fue el que nos dijeron que no íbamos a poder pasar. Cuidado con la grasa. ¿Te recuerdas que no hay que decirles nada a ellos ahorita? Ah, sí. Pero creo que vamos a tener que ir hasta allá. Cuidado con el carro. Cuidado aquí también. Tenemos que seguir allá. Ajá. Bueno, para allá donde está la
siguen estando ¿Cómo están los campos acá? a cero. Aquí estamos en el auditorium de la Casa de la Cultura. Aquí nos mencionaron de que en la parte de acá, donde está el escenario, habían tomado unas fotografías hace unos años y habían encontrado unos rostros, ¿verdad? Sí, justamente en este pasillo habían Rostros. salieron las imágenes de unos rostros. Buenas Esto noches. de acá es muy interesante porque esto es la construcción original de las entradas de las celdas. Como habíamos dicho al principio del video, este lugar también funcionó como cárcel. Cuando fue tomado por el Estado durante la reforma liberal, aquí sí yo siento feo, ¿no? Sí, aquí sí. Aquí se siente totalmente diferente. Muy buenas noches, no venimos a molestar a nadie. Está mi compañero y yo. Estamos con este aparato. Queremos ver si alguien está aquí presente con nosotros. Y con este aparato es muy fácil. Solo tienes que tocar. Para saber que estás aquí con nosotros tienes que acercarte y tocar la antena. Y de esta forma vamos a saber que estás aquí. Entramos allá, ¿verdad? ¿Escuchaste otra vez? No, ahorita no escuché. No. Se escuchó como si se hubieran parado en estas gradas, mira. Como que caminaron ahí. Como que solo se pararon ahí sobre ella. Esta sí, totalmente se mira también que fue una celda. Sí, esta sí es una celda. ¿Verdad? Porque ahí se miran los Esos barrotes sí son propios de la... Aquí está aumentando los campos. Bueno, 0.1. Sí lo escuché, pero allá afuera, ¿no? El problema es que no estábamos grabando. ¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó? Como que tocaron. Fue el mismo toque como de la ventana o de una mesa, el que siempre nos han estado constantemente. Sí, yo escuché de mesa. Ajá, como algo así, madera o puerta o algo. Sí, el problema es que ya estábamos como quitando todo y ocurrió. Terminando. Ajá. Bueno, hoy sí. Pero creo que es por los aparatos que están ahí, ¿verdad? ¿Será? Me duele aquí. ¿Cómo te sientes tú? Yo ahorita estoy normal. Solo me empezó a doler la cabeza. Me dio un poco de nada. Qué raro el olor. Gustavo, ¿cómo te sentís? Yo siento un calor, pero así... Insoportable. Ajá. Es que... Pero saben, Hablemos un poquito fuerte porque aquí no se va a escuchar nada. La sensación es bien parecida cada vez, y yo vuelvo otra vez a hacer ese ejemplo, estar en auditorium o estar en lugares donde se acumula mucha gente, se sigue sintiendo como una acumulación de energía bien fuerte. Yo siento que no como que estuviéramos solo los cuatro, sino que aquí estuviera un montón de gente. Esa sensación me da. Podría ser un montón de gente allá todavía. Aquí estamos cerca del paredón, ahí en el paredón azul es donde fue el hecho. Allá, ¿verdad? Para arriba. Vamos a... Es que sí está encendida esto. Llévate tú este. ¿Quiere que venga antes de ¿Cómo quieres? ¿1.2? 1.4. ¿Qué pasó, Bruce? Me llamó la atención eso. Es como un respiradero, creo. Vamos al graderío.
Yo, ¿sabes que se oye? Gil? Ay, me asustaste. ¿Saben cómo se escucha? Como un cántico, ¿no? Como ustedes han visto en televisión, o aunque sean un par de minutos, un partido. Y han escuchado los murmullos de la gente, Sí. y cómo van como silbando y haciendo como cantos y todo eso. Así se escuchó cuando te fuiste para allá. En el Spirit Box. Ajá. Pero no. Pero yo lo escuché. No, yo lo escuché normal, porque incluso le dije que era como un cantico. Ajá. Yo lo escuché más definido aquí en la grabadora, fíjate. Vamos a revisar. Como cuando estás viendo un partido y se escucha que hay gente en el partido, en el lugar. Se escuchaba que había... ¿No escucharon algo atrás? Como un ¿verdad? Sí. Se los juro que vi una sombra. Cabal cuando se- ¿Y eso? Vi una sombra. El problema es que yo vi la sombra del monitor. A mí también me pasó. El monitor. A mí también me pasó, pero me di cuenta que era el monitor. Pensé que era una persona. No. Yo les quiero decirte que entre el monitor y la pared vi la sombra. O sea, el monitor alumbró. El monitor, algo pasó enfrente del monitor. Ya lo entendí. No, eso no me pasó. ¿Qué fue eso? ¿Se escuchó? Un grito. Un grito, Sí, yo también lo Qué escuché. Un fuerte. grito. Sí, Eso se me escuchó erizó la grueso. piel. Sí, se escuchó un grito. Me erizó la piel horrible. Mire. Venga, ¿y tú no lo escucharon? Para ver. Yo lo escuché por allá. Ahorita voy caminando donde pusieron a todos los cuerpos. Toda esta parte era donde estaban acostados los cuerpos. Tengo una grabadora en mi mano. Si tú quieres comunicarte, si tú quieres decir algo, por favor acércate y este es el momento para poder hacerlo. Yo te voy a poder escuchar. Háganse para atrás, por favor. Háganse para atrás. Señor, ¿se siente bien? ¿Puede respirar? Señor, ¿puede hablar? Señor, ¿puede respirar? Dígame su nombre, por favor. Señor, soy bombero. Por favor, dígame, ¿se siente bien?
Voy caminando en el lado de la pista donde estaban en fila todos los cuerpos de las personas que fallecieron. No se puede describir la sensación de este lugar estando completamente de noche. Es algo muy, muy fuerte, muy fuerte. Definitivamente yo siento que, aunque estemos solo los tres, ya está Gilberto, se siente como que si este lugar estuviera lleno de gente. Dejen en su comentario si escuchan algo, si ven algo. ¿Hay alguien que falleció aquí? Hay una tormenta eléctrica y eso creo que nos podría ayudar para incrementar la actividad. Que se pare enfrente de mí, no puedo ver. ¡Vamos! ¿Quién está aquí? Bueno. ¿Te quieres echar un par de fotos aquí? No, para mientras. No, traje mi teléfono. Es que ya no tiene carga. Ah. Lo bueno de terminar las exploraciones es que ya no... Esa lámpara. Vamos. Me permito periodo de... Es que una vez me deja... Ciego, no ciego. uno. Pero sí. La mueve, me queda todavía así. La luz. ¿De qué será? Ah, la lavandería es. Sí. Allá está el Cerrito del Carmen. Cuidado ahí, Gustavo, que hay un hierro. Pensé que se había escuchado lo que se... Está bien. Yo creo que sí se puede abrir, pero creo que se va a quedar. Sí, no se puede. Aquí en la esquina también nos han dicho que asustan, ¿ve? Sí. Ahí, aquel. Ah, aquel. No, es de esquina. Allá está el Cerrito del Carmen, ¿verdad? ¿Ustedes? Yo ya subí como 15 veces. Ya no, bueno. Eso diré 2. Es que es Exacto. Pónganse ahí, les voy a tomar una foto. ¿Por qué? Pónganse aquí. No quiero ustedes. Es que no estás encerrado. No, pero... Ah. Es que tiene que quedar... Si no está encerrado, no va a bajar nunca. Hoy sí. Pero hay que marcar. ¿Escucha? El 1. Creo que tampoco. No, No quiero. ¿Por qué será ustedes? Pero tendría que funcionar. uy. Me asusté. Yo prefiero irme caminando. No funciona. Qué raro, Les empujo y ustedes. Va. Estás ahí. Bye. No, pero no tengo el lámpara. Me voy yo.
Hola. Me voy yo. ¿Cómo se va usted? Ajá. Qué raro. Para arriba se fueron. Algo está pasando. ¿No funcionaba el elevador? ¿Qué pasó? Ay, no, qué feo, se decía que no se llevaba para arriba y para abajo. O sea, Ajá, yo los vi que se fueron para arriba. ¿Por qué? Pero no marcamos, yo marqué el 1. Pero es que quedó en memoria Quedó porque trabado. íbamos para el cuarto. Entonces quedó en memoria el elevador, entonces tenía que terminar su vuelta y bajar otra vez. no Ve, llevábamos eso, ¿verdad? Pero entonces sí se puede ir hasta el cuarto. Sí. ¿Y por qué no? Porque estaba mal cerrada la Está mal puerta. cerrada la Ah, estaba mal cerrada la puerta. Bueno. Yo pienso que ahorita lo vamos a... Aquí sí va a incrementar. ¿Y qué hay aquí en el tercer nivel? Ah, ese es el Que no cierra. que no cierra. Ahí está. Pues No. sí. No cerró No bien. está. No está, No, está bien cerrado. Ay, pensé que nos habíamos quedado atrapados. Si quieres me voy yo a caminar. Ahí está. Ahí trabó. No funcionó. Qué raro. Mejor no voy a caminar. Pero se cerró bien. Sí, para el Y extraño que en el tercer nivel sea donde... Siempre donde- pasa eso, sí. O sea, donde están los campos, donde Desierto. se eleva todo. Realmente sea donde la puerta buen del elevador esté punto. fallando. Entonces, Dale despacio. ¿Cómo bebé? Sí. Solo vamos a hacer un escaneo a la puerta 3 del fondo porque ahí es donde venga a la niña. Cuidado, Nancy. Cuidado, Nancy. Cuidado, mi katana. No te voy a quitar. Vamos al centro de mando. Dale, yo miro la pantallita. Cuidado porque hay una grada ahí, Gustavo. Esta es la 18. Si quieres que alguien se quede a dormir en esta habitación, muéstrate. Va a ser bien fácil, solo te tienes que parar enfrente de lo que yo tengo en mi mano. Párate enfrente y te veo. Es más, si te veo, yo me quedo a dormir aquí.
Ok. Ajá. Vamos, párate enfrente de mí. Vamos. Ahí está. Gustavo. Vamos a la 15. ¿Qué pasó? Ya no tienes fuerzas para abrir la puerta y cerrarla. Era Gustavo. Tranquilas. Era Gustavo. Ya no tienes fuerza para cerrar la puerta o abrirla. ¿Qué pasó? ¿Piensas que te tenemos miedo? Vamos. Si te apareces, yo me quedo aquí solo. Solo si te veo. Dale despacio, Gustavo. Creo que hay una raíz. Necesito ver que hay como neblina, ¿no? Sí, ¿qué pasó? ¿Saben qué casa se parece mucho a esta? A la del exorcismo documentado. Es muy parecida. Siempre es la primera película Siempre es la película de los la del Conjuro también. Siempre cuidamos con la palabra, por favor. Esa puerta atrás. A ver, esto cerrado. Y aquí vamos a poder entrar también. Sí. Aquí también. ¿Les ha pasado algo aquí, no? Huicho, don Verde decía que sí, pero de aquel lado, o sea, del lado de nosotros, ¿verdad? Aquí en este lado las han asustado las compañeras de Meta. Ah, es que aquí hay habitaciones. Aquí hay habitaciones donde los que hacen turnos de Metra duermen. Todavía duermen ahí. Sí, aquí son sus habitaciones, ¿verdad? Las que se quedan de turno. Subamos, bichito. Sí, miren qué vista usted. Aquí estamos arriba del arco. Ajá. Y si quieres subir hasta ahí también puedes subir, tenemos gradas allá. No, me puedo caer. Ahí. ¿Y qué hay aquí? Aquí es como el pasadizo Para el otro lado. para el otro lado. Aquí no voy a subir, Patricia. Bajando si no se subieron. Qué curioso, ¿verdad? Que eso lo hicieron. Sí. ¿Para qué? Ajá. ¿Con qué motivo? Ahí sí que solo vi sus pasadizos secretos. Sí, no tiene como mucha lógica. ¿Cuál? Sí, porque Hacer este cuarto. ¿Para qué hacer este cuarto? pues aquí pueden subir para la antorcha.
estás en el otro Si lado. quieren les podemos encender la antorcha, si ustedes quieren, ¿verdad? No, no se preocupe, gracias. No, ahorita no se luce, pero en la noche se mira precioso. Sí, pues ahí está el cilindro de gas. Increíble. Venga, eche para acá. Pues a mí don Berna me dijo que por aquí sí se había visto cosas y que ha oído cosas, pero don Berna tiene como cuántos, 10.000 años de trabajar aquí. Como 40, ¿no? ¿Qué habrá visto él aquí? ¿Ah? ¿Qué habrá visto? A mí me dijo que había visto ruidos, ¿verdad? No, Niños. Allá. del otro lado. Sí. Mira, y este es el patio donde estábamos, donde está la oficina. ¿Qué ha pasado aquí? No he ido nada. 11 o 12 de la noche. Aquí. Y no ha escuchado nada. No. Del otro lado, sí. Al otro lado, al norte, sí. Más a esa allá. Cuidado con, Bueno, yo no, pero... cuidado con el cable, porque Sí. Qué increíbles estas imágenes. Pocas personas han visto correos de aquí. Pocas personas han visto correos de aquí. Yo jamás había visto cómo era de arriba. Ya de arriba no se mira tan grande, ¿verdad? Ya de aquí arriba no se mira tan grande. Bueno, claro. Ustedes pueden salir en el video. Pueden salir en el video, no hay problema. ¿Ustedes? Sí. ¿Aquí abajo qué es? Aquí que está Wichito. Ah, sí, financiero. Financieras de la Rarosa. Tiene varias puertas y ventanas. Fíjate que son ventanas que no dan a ningún lado. Las de financiero, la ventana da para donde está inventarios. Es bien rara esa oficina. Y el escudo es igual que, mira Gustavo, ¿Viste el espejo? el escudo, este sí dice septiembre con P, ¿no? Es que en las monedas dice septiembre. Ese sí dice septiembre, ¿verdad? Sí, este sí dice septiembre. Ese reloj se ha fíjate que ha pasado. ¿El reloj sirve? ¿Cuántas veces hemos mandado a ponerse a reloj? Fíjate que de repente se pasa. Y le han puesto maquinaria nueva, buena y todo. Y se vuelve a parar. ¿No le han tomado fotos en la hora que se ha quedado? No, fíjate. ¿Cómo, También puede ser. Sí. ¿Cómo funciona el reloj por electricidad? Ya, sí, no. Es por batería. Antes funcionaba electricidad. Ahora ya no, desde el 98 para acá ya no. Ahora es de batería. Hay que cambiarle de batería. Ajá, Pero fíjate que le acaba. Esta ya son las 6 y qué? Sí. 6 y 10. Y a la hora de encender la luz es yo. Y a las 6 se encienden las luces del arco. Qué curioso. Y en septiembre, todo septiembre, la antorcha. Y cuando hay. Ahí está, mira. Ahorita se encendió automáticamente. Qué cool. Ay, qué bonito aquí. Las luces que están alrededor del escudo. ¿Ah? Esas sí son manuales. Manuales. Si necesitan, cuando hagan su recorrido aquí, que apaguemos las luces, nos avisan. No, yo pienso que esas luces están bien, ¿verdad? Gracias.